Políticas de ingreso de solicitudes. Existen políticas generales para poder ingresar unas ventas. Los documentos que se exigen en este caso son cédula de ciudadanía de una persona natural, colombiana en este caso, cédula de extranjería de una persona extranjera, persona natural extranjera. NID, que en este caso sería para personas jurídicas, personas que tienen empresa, y RUT, que es el registro único tributario, también es válido. En el caso del pasaporte, las personas que quieran hacer este proceso con pasaporte solamente es válido siempre y cuando tengan la cédula en trámite, y se debe ingresar es la cédula, no el número del pasaporte. Y los servicios no se pueden activar en caso de que las personas presenten algún tipo de carnet diplomático, nada de eso es válido, solamente los documentos que mencioné anteriormente. En el caso del correo electrónico, es obligatorio que ingresen el correo electrónico en el sistema. En caso de que alguna persona no tenga correo electrónico y que elija correo ordinario, que es la dirección de su casa, deberá ingresarse el correo electrónico documentosdigitales@etv.com.co, y es siempre obligatorio el campo de correo electrónico. En cuanto al momento de verdad, que hace parte de una política general, el momento de verdad significa que el asesor que va a prestar el servicio, que va a hacer esa venta, que va a celebrar la venta, debe ser totalmente honesto con la información que está dando, debe ser información veraz, información clara, información objetiva. En cuanto a los clientes RFP, que son los clientes que tienen alguna mora con la compañía, no se les puede vender el servicio porque han quedado debiendo, no están a paz y salvo. También existen las políticas generales de riesgo. Las políticas de riesgo son las siguientes. En primer lugar, los clientes deben autorizar la consulta en las centrales de riesgo, de lo contrario no se puede adquirir el servicio. En segundo lugar, se deben aplicar los lineamientos de validación, verificación y calificación. Validación es cuando uno le pregunta al cliente los datos personales, por ejemplo, cómo se llama, cuál es su número, su correo electrónico y demás. Verificación es cuando hacemos un proceso de evidente, unas preguntas de seguridad, 5 preguntas de seguridad para validar que en efecto esa persona sí es la persona que está contratando el servicio realmente, que no haya inconvenientes por suplantación, por ejemplo. Y calificación es cuando ya revisamos el score de la persona y vemos que la persona en efecto tiene la capacidad de endeudamiento para adquirir el producto o servicio. En este caso, pues los servicios de ETV. Ahora bien, en algunos casos en los que de pronto la consulta de civil no se realiza automáticamente, se debe verificar en la plataforma MEGNA. La plataforma MEGNA es una plataforma que muestra una lista de clientes identificados con algún tipo de fraude. En el caso de las políticas para MIPYMES, las ventas que se hagan con NIT o RUT se deben ingresar con el número pero sin el dígito de verificación. Por otro lado, los clientes, personas naturales que de pronto tengan una actividad económica informal, pueden adquirir el servicio de MIPYMES bajo las políticas establecidas con la cédula de ciudadanía. Y los clientes hogares y clientes MIPYMES no pueden adquirir soluciones TI, que son solamente para empresas y gobiernos. ¿Qué son las soluciones TI? Son como aplicaciones y servicios de software que sirven para manipular información empresarial, como temas para rescatar información, para hackear información, es un tema empresarial grande. Los préstamos de usuarios no se pueden hacer. Los datos personales y los usuarios son personales e intransferibles. En cuanto al envío de facturación electrónica, en caso de que el cliente solicite facturación electrónica, pues la empresa está en la responsabilidad de diligenciar muy bien el correo electrónico y darle prioridad a ese cliente para que reciba, para que quede registrado en la herramienta de front de ETV.
En el caso en que el cliente titular no pueda estar presente en el momento de la contratación del servicio y deja una persona delegada, todo el proceso se debe realizar tanto con la documentación del titular como con los datos de la persona que es autorizada, como por ejemplo cuando un jefe es autorizado a la secretaria. Y en el caso de pedidos pendientes, estos se eliminarán totalmente del sistema a los 8 días calendario, a menos que se haya programado la instalación después de los 8 días o que se haya reportado visitas técnicas y que se haya reprogramado. De resto, siempre que se haya realizado ya una primera visita y ya hayan pasado los 8 días calendarios, pues esta orden se va a bajar totalmente del sistema. Dentro de las políticas de servicios fijos, la primera política es que es necesario cuando se realiza una venta de servicio fijo realizar una captura de pantalla del puntaje del score que sale en la herramienta Sibel y este puntaje sirve para validar el proceso. Adjuntando la orden de venta. En el caso del segmento MIPYMES, si va a contratar un servicio, los datos que deben quedar registrados principalmente son los datos del titular directamente. Y cuando se quiere activar un paquete single, dúo o trío, es importante tener en cuenta que se deben facturar bajo una misma cuenta de facturación. Igual se debe tener en cuenta que tiene que haber la disponibilidad técnica para la instalación en la zona. Ahora, según el tipo de cliente, pues se valida que pueda tener diferentes productos o servicios. Por ejemplo, si es un cliente hogar, puede tener 2 líneas ilimitadas, 2 internet, 2 televisión, 2 dúo, 2 trío a nombre de él. En el caso de las empresas MIPYMES, para los anteriores casos serían 3 servicios a nombre del mismo cliente. En el caso de PBX, que es dúo trío, pues aplica únicamente para las empresas y pueden tener un PBX con 8 puntos, con 8 troncales. Ahora vamos a tratar la protección de datos personales. La Ley 1581 del 2012 del Decreto 1377 dice que todas las personas tienen derecho a elegir acerca de su tratamiento de datos personales. Es decir, si por ejemplo nosotros le decimos al cliente que se autoriza a que ETV trate sus datos personales, el cliente está en libertad de decidir si lo hace o no. O si dice sí, ETV sí, pero no pueden direccionar mis datos personales a otras entidades diferentes. Es importante saber que el cliente no está obligado a aceptar la política de tratamiento de datos. En este caso, el cliente está en todo su derecho de autorizar, revocar o suprimir. La autorización es cuando el cliente autoriza a ETV el uso de sus datos personales, el manejo de sus datos personales. Revocar quiere decir que el cliente revoca o que no autoriza a ETV para el tratamiento de sus datos personales. Y suprimir quiere decir que se deben eliminar los datos personales del cliente porque el cliente pues ya no quiere que la empresa continúe teniendo el manejo de sus datos personales. El cliente puede ejercer su derecho en cualquier momento, antes de realizar una compra o incluso después. Si el cliente, por ejemplo, se retira de los servicios de ETV y dice, no, yo ya no quiero que ETV tenga mis datos, entonces puede comunicarse en cualquier momento y decir, no, ya no quiero que tengan autorización a mi tratamiento de datos. Entonces, así como autoriza el tratamiento de datos, también lo puede revocar. Para aclarar, en caso de solicitar suprimir los datos personales, esto se puede hacer única y exclusivamente si el cliente no tiene ninguna deuda, ninguna queja pendiente, ningún proceso, no está pendiente de ningún paz y salvo con la empresa. Debe estar totalmente a paz y salvo, exonerado y sin ninguna petición registrada en el sistema para que se puedan suprimir sus datos personales.
Igual, dentro de la política de tratamiento de datos, pues hay que tener en cuenta que si el cliente, digamos, en caso de que no esté el titular, digamos que llame no es al titular, la política de tratamiento de datos siempre se debe preguntar si autoriza o no autoriza a la política de tratamiento de datos, sea el titular directamente o la persona que está autorizada para adquirir el servicio mediante el titular, en el caso de las empresas. Y la autorización de tratamiento de datos se solicita siempre en todo proceso, no porque de pronto el cliente autorizó una vez el tratamiento de datos, entonces las veces siguientes que lo llamemos no le vamos a preguntar la política de tratamiento de datos. Siempre se debe preguntar la política de tratamiento de datos, todas las veces que se realice contacto con el cliente para algún trámite que solicite, ya sea una venta o cualquier petición, queja o recurso que tenga el cliente. Al igual que la Ley 1581 del 2012 y la política de tratamiento de datos, se le pregunta al cliente en cualquier tipo de venta, o sea, no importa que sea call center, presencial, en cualquier momento, siempre que se vaya a requerir información del cliente, se le debe preguntar si está de acuerdo con la política de tratamiento de datos. Y también no solamente sirve para preguntar si está de acuerdo o no, en este caso el cliente también en cualquier momento puede llamar a actualizar sus datos, si cambió de dirección o cualquier información, si cambió su correo electrónico, el cliente puede llamar y solicitar la modificación de sus datos en cualquier momento.